Buenas tardes, Diácono Gilberto. Buenas tardes, Sol Cristina. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Llegó el viernes. Hoy es viernes. Llegó el viernes. Si estuviésemos en otro fin lugar, de semana. fiesta. Pero vamos a tener una fiesta en Apacito. Un saludo, ¿verdad? A todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa. Dígame, primo. Adiós, dígame, Gilberto. Adiós, dígame, diácono. Hermana, ayer ¿qué pasó? nos saludamos a Padre Obispo. Ay, Virgen Santa. Ay, Virgen Santa. Y adivine, nos escribieron y nos los dijeron. Pues nada, así que agradecemos todas esas muestras de cariño hacia Padre Obispo. Hacia Padre Obispo. Padre Obispo está muy bien. Está muy bien. Animoso. Loco por estar aquí. Sí. Pero él tiene que ser obediente. Y se tiene que aguantar. Y tiene que quedarse encerradito. Cuidando su salud, porque es muy importante. Así que de verdad, de todo corazón, ¿verdad? Agradecemos todas esas muestras de cariño de cada uno de ustedes, sus oraciones, su preocupación de cómo él continúa de salud. Pues miren, él está muy bien, como dice el diácono Gilberto, pero ciertamente unas restricciones para cuidar y mejorar cada vez más su salud para pronto estar entre nosotros. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan todos los días a las 3 de la tarde y que también nos ven a través de las redes sociales, Facebook Live. También queremos recordarles que este programa, como los demás programas que hemos estado haciendo, diácono, desde el 16 de marzo, ¿verdad? Ya imagínate, como 8 meses, 8 meses, del 16 de marzo al 16 de septiembre, cumplimos 8 meses llevando a cabo este programa que sabemos que está llegando a todos los hogares y de manera especial a todos los hombres y mujeres, discípulos, discípulas misioneras y misioneros, ¿verdad? Que quieren crecer y quieren caminar en la fe. Sobre todo a la familia. Y en esta alegría del amor a la familia. Amén. Con el Papa Francisco. Así que vamos a orar con la oración de la etapa del acompañamiento. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. En el programa de ayer continuábamos haciendo lectura de esta primera parte del segundo capítulo de la exhortación apostólica sobre la alegría del amor, ¿verdad? De enclaves y propuestas sobre el amor en la familia. Y leíamos los numerales del 44 en adelante, una familia y un hogar. Hablábamos también sobre la explotación sexual de la infancia y el Papa pues nos hacía un llamado, una exhortación a estas realidades que no están lejos de nuestra realidad del hoy, sino que se están viviendo, y nos hacía un llamado a tomar conciencia. También nos hablaba sobre el acompañamiento de los migrantes y sobre una especial atención a las familias de las personas con discapacidad. Y hablábamos sobre todo esto, sobre todo este contexto de que tenemos que crear puentes, no muros, puentes en esa invitación tan hermosa que nos ha hecho el Papa Francisco. Estas familias que aceptan con los ojos de la fe la presencia de personas con discapacidad para poder reconocer y garantizar la calidad y el valor de cada vida con sus necesidades, sus derechos, sus oportunidades. Y luego el Papa decía, porque ambas situaciones son paradigmáticas, ¿verdad? Cuando nos hablaba que él quería subrayar que la atención dedicada tanto a los migrantes como a las personas con discapacidades es un signo
del Espíritu. Y nos decía que en este paradigma ponen especialmente en juego cómo se vive hoy la lógica de la acogida misericordiosa y de la integración de los demás, de los más frágiles. De los más frágiles. Hermana, ¿verdad? Haciendo énfasis a estas personas con discapacidad o algún tipo de impedimento. Y ese don y ese regalo tan maravilloso que Dios da a las familias y a familias especiales con personas especiales. Eso es así. Así que vamos a continuar entonces haciendo lectura de esta exhortación en el numeral 48 y nos continúa diciendo el Papa: la mayoría de las familias respeta a los ancianos, los rodea de cariño y los considera una bendición. Eso es importante repetirlo, hermana. Pues vamos a repetirlo. La mayoría de las familias respeta a los ancianos, los rodea de cariño y los considera una bendición. Algo parecido al punto anterior, ¿verdad? Haciendo referencia a estas personas o a estas familias que tienen a alguien con alguna discapacidad o con algún impedimento. Pero mira cómo se mueve el Papa, ¿verdad? De esta población a otra población, pero nos está pidiendo, vélenlo, acompáñenlo, respeten, y los considera una bendición. Acá decía que era un don. Y acá nos está diciendo que es una bendición. Qué interesante, ¿verdad? Los ancianos, aquellos que tienen todavía sus abuelos vivos, disfrútenlo en esa ancianidad tan hermosa. Bisabuelos, tatarabuelos, porque están las generaciones ahí. Correcto. Aquellos que disfrutan, que tienen aún a sus abuelos vivos, disfrútenlo. Yo me los disfruté a los míos hasta, ¿verdad? Y no solo eso, hermana, ¿verdad? No brinque una generación. Están sus papás todavía y pueden estar en esta línea de ancianos, ¿verdad? Correcto. Que aún tenemos esa responsabilidad de velar por ellos. Yo recuerdo una frase que leí en una ocasión en un asilo de ancianos que decía: ustedes serán mañana lo que nosotros somos hoy. ¿verdad? Y nuestros abuelos y nuestros ancianos son una bendición, y no solamente porque el Papa lo diga, que la mayoría de las familias respeta a los ancianos, los rodea de cariño y los considera una bendición. Chistoso y jocoso, ¿verdad? A veces cuando compartimos con los ancianitos, y sobre todo en lugares o en casas hogares, ¿verdad? De cuidado, a veces el viejito o la viejita nos dice: mírame. Ajá, así te vas a ver. Muy bien, hermana. Muy bien, son una bendición. Allá nos veremos, ¿verdad? Allí nos veremos. No por el lugar, ajá, sino por los ancianos, por los viejitos. Vamos a llegar. Hay que cuidar ahí. De ellos, hay que cuidar de ellos, son una bendición, ¿verdad? y aún en las canas tienen una historia. Hermana, tienen una historia, tienen una dicen memoria. Dicen mucho, y según dicen, hay sabiduría envuelta. Correcto. Esa experiencia con nuestros ancianos, esas historias que nos cuentan, ¿verdad? Tan rico cuando uno se sentaba en el piso y escuchaba a los ancianos, a los abuelos, a la sabiduría, como tú muy bien decías. Hermana, yo tengo un ahijado. ¿Tienes un ahijado? ¿Sabe qué edad tiene? ¿Cuánto? Tiene 95 años. Imagínate tú. Lo bauticé o lo preparé y le ayudé a que se bautizara a los 80 años. Y él es vecino mío. Amalio se llama, ¿verdad? Y le dicen Mayo. Saludo a Amalio, entonces. Él es pescador y todavía ejerce la pesca. Tiene su botecito y se va por allí por la mar y llega al islote Cardona o al Cayo Ratones y siempre trae sus pescas, pulpo, langosta, lo que sea, a los 95 años. Pero es interesante, ¿verdad? Y lo digo en son de broma, pero a veces me canso, ¿verdad?, de escucharlo. Pero cuando uno se va a la reflexión y trae las palabras del anciano, qué gran verdad. Por eso. Y cómo te lleva, y te remonta a 30, 40, 50 años atrás. Yo decía: Dios mío, yo lo que tengo son 20. Bueno, y me lleva tan atrás, y es una realidad.
Por eso este numeral 48, miremos lo que el Papa nos va a decir, ¿verdad? Dice, la mayoría de las familias respeta a los ancianos, los rodea de cariño y los considera una bendición. Un agradecimiento especial hay que dirigirlo a las asociaciones y movimientos familiares que trabajan en favor de los ancianos en lo espiritual y lo social. Y esto es un enfoque que se está dando y se está tocando mucho. Ahora se le llama, ya no así anciano, adulto mayor. Ahora han subido en ese nuevo nombre. Son en adultos. En cuanto al título, ya no eres ¿verdad? viejo, ya no eres anciano, ya no eres sino mayor. Un adulto mayor, un término bonito. Hermana, sencillo, pero eso le da mucha fuerza, claro, a la persona y no se desanima, al contrario, adulto mayor. Pero mira, hermana, un agradecimiento especial, dice el Papa, y cuando hablamos de esas asociaciones y movimientos podemos familiares mencionar, porque hay muchos hogares que atienden a estas personas, ni se digan comunidades religiosas, ¿verdad? Correcto, que se dedican al cuidado de los ancianos y sobre todo desamparados, porque no hay quien vele por ellos, ¿verdad? Y ahí tenemos a las hermanas, a las misioneras de la caridad, ¿verdad? De Madre Teresa de Calcuta, que hacen y llevan una misión, y con qué ejecutoria lo hacen. El Hogar Santa Marta. El Hogar Santa Marta, que allá hay varios viejitos. Ay, perdón. Adultos mayores. Sí, continúa diciéndonos el Papa, en las sociedades altamente industrializadas, donde su número va en aumento, mientras que la tasa de natalidad disminuye, estos corren el riesgo de ser percibidos como un peso. Triste, ¿verdad? Triste ese comentario. Por otro lado, los cuidados que requieren a menudo ponen a dura prueba a sus seres queridos. Muy fuerte también, porque aquí, ¿verdad? Papá, mamá, que tienen a sus padres, a veces pues les cuesta atenderlo, y llega ese momento de que me tengo que desprender de ellos y tal vez los tengo que llevar a este lugar, y es una situación difícil ese momento. Por eso el Papa pide que se le agradezca, que haya un agradecimiento especial a esos lugares que acogen a estos adultos mayores. Valorar la fase conclusiva de la vida es todavía más necesario hoy, porque en la sociedad actual se trata de cancelar de todos los modos posibles el momento del tránsito. La fragilidad y la dependencia del anciano a veces son injustamente explotadas por sacar ventaja económica. Numerosas familias nos enseñan que se pueden afrontar los últimos años de la vida valorizando el sentido del cumplimiento y la integración de todas las exigencias en el misterio pascual. Un gran número de ancianos es acogido en estructuras eclesiales donde pueden vivir en un ambiente sereno y familiar en el plano material y espiritual. La eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para las familias de todo el mundo. Su práctica es legal en muchos países. La Iglesia, mientras se opone firmemente a estas prácticas, siente el deber de ayudar a las familias que cuidan de sus miembros ancianos y enfermos. Hermana, partimos ahí, ¿verdad? Esa segunda oración de ese punto 48. Hay que darle un especial agradecimiento a estas asociaciones y a estos movimientos, y sobre todo a la estructura eclesial, ¿verdad? Porque es una lucha, y perdone que lo diga así, ¿verdad? Pero mire esos dos puntos que nos trae la eutanasia y el suicidio. Es triste. La soledad. Es la soledad que lleva muchas veces y no saber en este momento atenderlos a ellos, a comprenderlos y no tener claro que ahí vamos a llegar, y como tratemos seremos tratados y nosotros somos padre y madre de familia, y muchas veces nuestros hijos ven en nosotros un testimonio, unos modelos, y
Lamentablemente, esto es una conducta que es aprendida. Entonces, ¿qué vemos nosotros en nuestros ancianos? Son una bendición, nos dice el Papa. Qué bueno que los respetemos, pero hay que cuidarlos, hay que atenderlos, hay que darle cariño. Hay realidades y existen estas instituciones, pero qué bonito cuando tú cuidas hasta el final a tu papá, a tu mamá. Qué bonito cuando tus hijos ven eso. O sea, ten por seguro que eso no lo van a cometer con sus padres. Nos lo dice el Papa, numerosas familias nos enseñan que se pueden afrontar los últimos años de la vida valorizando el sentido del cumplimiento y de la integración de toda la existencia en el misterio pascual. O sea que se puede. Es cuestión de un debido acompañamiento. Asesórate. No están solos. Mucho ojo, mucho cuidado con eso a los que nos están escuchando y están pasando por esta situación. Que están discerniendo qué hacemos en este momento. No, oriéntate, porque las estructuras y los medios están las asociaciones, están los movimientos. Importante, está la estructura eclesial, está la iglesia. Pero ante todo está esa familia que ama a esta persona que ha llegado a una plenitud de su edad, que necesita de más atención y que ellos en ese momento quieren continuar cuidando de ellos, aunque existan estas instituciones y estos medios para ayudar. Y eso hay que valorarlo y eso hay que agradecérselo. Pero ¿por qué, hermana? Porque esa es su responsabilidad. Eso no se puede eliminar. Esa palabra eso no se negocia. Eso no se negocia. Esa palabra no se quita. Es mi responsabilidad. Son mis papás, son mis abuelos. Tengo que velar por ellos hasta que Dios diga, hasta que Dios disponga. Que van a haber pesares, que van a haber vicisitudes. Pues se pueden sobrellevar si tienes el debido acompañamiento. Y esto se da en el hogar, en las familias, ¿verdad? En los hogares, esto se da en las comunidades religiosas, esto se da en la comunidad, esto se da en distintos entornos. Se da en todos los estamentos, no importa, no discrimina. Y por eso el Papa nos está diciendo, ayudar a las familias que cuidan de sus miembros ancianos y enfermos. Hermanas, adultos mayores, pero enfermos. Quiero destacar la situación de las familias sumidas en la miseria, castigadas de tantas maneras, donde los límites de la vida se viven de forma lacerante. Si todos tienen dificultades en un hogar muy pobre, se vuelven más duras. Mire esto, hermana. En el punto 47 se nos hablaba que había que dar una atención especial a las familias con personas con discapacidad. Nos cambió el escenario en el punto 48. Ahora nos está diciendo que tenemos que ayudar a las personas que cuidan de sus miembros ancianos y enfermos. Y mire ahora lo que nos está diciendo el Papa. Por ejemplo, tenemos que comprender, tenemos que consolar y tenemos que integrar a las familias más necesitadas. Por eso es que él dice que quiere destacar la situación de las familias sumidas en la miseria, castigadas de tantas maneras, donde los límites de la vida se viven desde formas lacerantes. Si todos tienen dificultades en un hogar muy pobre, se vuelven más duras. Por ejemplo, si una mujer debe criar sola a su hijo por una separación o por otra causa y debe trabajar sin la posibilidad de dejarlo con otra persona, el niño crece en un abandono que lo expone a todo tipo de riesgo y su maduración personal queda comprometida. Acompáñalo, asesórala, ¿verdad? Está hablando de la madre, de su hijo, esa madre que tiene que dejar a su hijo porque tiene que salir a buscar el sustento. Y ahí es donde entonces entra lo que es la comprensión, ¿verdad? Y sobre todo, mamá tal vez siente un peso, ¿verdad? Porque se siente frágil,
vulnerable, ¿verdad? Porque tal vez no tiene la capacidad para atender a ese niño. O no encuentra soluciones que le ayuden, a discernir en este caminar de qué voy a hacer, ¿verdad? Por eso dice el Papa aquí, y debe trabajar sin la posibilidad de dejarlo con otra persona. El niño crece en un abandono que lo expone a todo tipo de riesgo y su maduración personal queda comprometida, ¿verdad? Porque ahí se puede dar unas lagunas, unos vacíos, ¿verdad? Unos miedos, pues, muchas situaciones que se pueden dar. Y como dice el Papa, ¿verdad? Porque es un riesgo, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí, que si la mujer debe salir y se ve en la obligación de dejarlo con otra persona, corre el riesgo de que ese niño pues crezca en un abandono. Y hermana, eso es una realidad. Eso se ha dado. Es un riesgo, un riesgo. Puede ser, en algún momento dado puede ser un riesgo, o en otro momento, dependiendo con las personas con las que vaya. Pero entonces, si es un niño, a veces se crían entre adultos, entonces cuando tú escuchas a ese niño hablar, tú dices, pero este niño habla como un adulto. Sí, porque es que palabras que ni uno dice, sí. O sale con una madurez. Sí. Un niño de 8 años, a veces tiene una madurez de 20. Y yo, wow. Sí, entonces esto es... Pero por las consecuencias. Por las consecuencias, ciertamente. Y por eso es tan importante la educación de que un padre, una madre le da a sus hijos en medio de todas las situaciones y vicisitudes que tiene que vivir o que tiene que enfrentar, o para el sostenimiento de su hogar, cómo lograr un equilibrio en todo esto, cómo antes a veces uno escucha, ¿verdad?, las historias. Antes con menos se hacía más, antes con menos podíamos criar a tantos hijos. Ahora que tenemos menos hijos, qué difícil se nos hace. A veces un trabajo no es suficiente y tenemos que buscar otro. Y a veces son solventes, porque son pudientes, ¿verdad?, por decirlo, pero les cuesta tratarlo, ¿verdad? Porque tal vez no tienen esa capacidad o esa madurez para trabajar ese asunto. En las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la Iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran una roca, con lo cual se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgadas y abandonadas, precisamente por esa madre que está llamada a acercarles la misericordia de Dios. De ese modo, en lugar de ofrecer la fuerza sanadora de la gracia y la luz del Evangelio, algunos quieren adoctrinarlo, convertirlo en piedras muertas para lanzarlas contra los demás. Es triste. Qué difícil, ¿verdad? Es triste. En las dificultades, las difíciles situaciones en que viven estas personas. Pero el Papa nos hace un llamado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros como iglesia, y nos dice que debemos tener un especial cuidado para comprender. Palabra clave. Consolar. Integrar. Y esa es la más importante, hermana. Porque podemos comprender y podemos consolar, pero si no le damos la integración, no los acogemos, no le damos el acompañamiento, se pierde algo. Y mira lo que dice el Papa: evitando imponerle una serie de normas como si fueran una roca, con lo cual se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgadas y abandonadas, precisamente por esa madre que está llamada a acercarles a la misericordia de Dios. Entonces, estamos llamados nosotros como iglesia, ¿a qué? A comprender, consolar e integrar. Integrar a las familias más necesitadas. Vulnerables, más necesitadas. No estamos para doctrinar, no para adoctrinar, ¿verdad? Que es lo que nos está diciendo aquí el Papa. Algunos quieren adoctrinarlos, convirtiéndolos
en piedras muertas Ujú. para lanzarlas contra El los martes demás. hablábamos de la doctrina bioética, la Y de lo moral. moral. Entonces a veces nos queremos quedar en eso y no nos damos cuenta de lo que decía el Papa, una acogida misericordiosa y de la integración de los más frágiles, ¿verdad? Por eso es que el Papa aquí nos lo dice claramente: comprendamos, consolemos, ¿verdad? Pero integremos. sin poner cargas pesadas, porque ya la carga pesada la tiene, Ya la tienen, ya la no le situación echemos la más leña tiene. al fuego. Ujú. Al contrario, busquemos la manera de apagarle, de apaciguar ese fuego para que puedan continuar viviendo. Hermana, qué interesante cómo el Papa en estos puntos, ¿verdad?, ha desmembrado a la familia. Viendo esos desafíos. Viendo los desafíos. Empezó con el matrimonio y el acompañamiento, ¿verdad? Pasan por matrimonio y pasan entonces a la familia. Y cómo, si vienen los hijos, ¿verdad? Y van adentrando y van aumentando a lo que llegamos en estos puntos. Uh-huh. Por eso fíjate algo importante. Atenciones especiales Uh-huh. a familias que tienen jóvenes con discapacidad, a los ancianos, ¿verdad? Inclusive a las madres solteras o Uh-huh. madres con hijos, ¿verdad? Uh-huh. Que están solas. Uh-huh. Por eso fíjate cómo el Papa inicia esta primera parte de este segundo capítulo, ¿verdad? En el numeral 31, volví un poquito para atrás, donde dice: el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Son incontables los análisis que se han hecho sobre el matrimonio y la familia, sobre sus dificultades y desafíos actuales. Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia, a través de los cuales la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia. No pretendo, dice el Papa, presentar aquí todo lo que podría decirse sobre los diversos temas relacionados con la familia en el contexto actual. Pero dado que los padres sinodales han dirigido una mirada a la realidad de la familia de todo el mundo, considero adecuado recoger algunos de sus aportes pastorales, agregando otras preocupaciones que provienen de mi propia mirada. Por eso entonces el Papa en este primer capítulo, ¿verdad? En este primer momento, en esta primera parte de este segundo capítulo, ¿qué nos hace? Una realidad de la familia de todo el mundo. Presenta la realidad de las familias de todo el mundo, acogiendo los comentarios, ¿verdad? Y los argumentos de los padres sinodales, ¿verdad? Porque no perdamos de perspectiva, es un sínodo, es una reunión de obispos y de obispos de todo el mundo. O sea que allí han expresado, cada obispo ha aportado un granito de la realidad que se vive en su diócesis, ¿verdad? En su país. Y cómo el Papa, mira cómo termina el Papa. Agregando otras preocupaciones que provienen de mi propia mirada. O sea, yo como Papa, como obispo de Roma, porque yo tengo familia con situaciones, está diciendo el Papa, y se refleja en el mundo. Entonces él acoge esta experiencia de los padres sinodales, pero a la vez dice, pero yo también, ante la mirada, ¿verdad?, de esta realidad, yo también quiero aportar algo, yo también quiero decir algo, yo también quiero agregar otras preocupaciones que a mí me mueven, ¿verdad? Como tú muy bien decías. Es su vivencia. Y que promueven de mi propia mirada. Él es el Papa del mundo. Tiene una mirada. Pero él es el obispo de Roma, él tiene una diócesis que atender también, aparte de ser Papa. O sea que a nivel mundial, presentarnos esta realidad de la familia de todo el mundo, y en estos 49 estos números, ya ahorita en el resumen lo vamos a ver, Gilberto. Pero qué interesante. Ya. Cómo ver esta realidad y estos desafíos, y por eso hemos hecho una lectura pausada, una lectura reflexiva, una lectura sin apresurarnos. Y tal vez en el diálogo
hemos dado una interpretación pues bien bajita, ¿verdad? En un vocabulario pues bien bajo para que pueda ser comprendido por todos los que están y todos los que nos están escuchando, que eso es bien importante. Eso es bien importantísimo. Así que vamos a pausar en Hermana, este momento pausemos. y continuamos. Pasito a pasito. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, con la compañía del diácono Gilberto, ¿verdad? Ayudándonos en este caminar y en esta experiencia tan hermosa de compartir con ustedes la alegría del amor del Papa Francisco, esta exhortación que está dirigida a muchos, pero sobre todo a los esposos cristianos. Por eso estamos hablando de familia. Una familia, ¿verdad?, que tiene una realidad, que tiene unos desafíos, una familia que verdaderamente desde la Biblia está llena de familia, nos habla de la familia y lo veíamos en ese primer capítulo. Estamos en la primera parte, estamos finalizando la primera parte de este segundo capítulo sobre la realidad y desafíos de la familia en este mundo de hoy. Hermana, ese capítulo, ¿verdad?, pues nos ha provisto de unas claves para que sean pensadas, para que sean vividas y sobre todo para saber cómo cuidar a la familia. Eso fue lo que nos dijo el Papa al introducir esta exhortación. Eso es vivida
cuidada, ¿verdad?, de la familia y ese cuidar a la familia. Entonces, haciendo un poco de resumen sobre esta primera parte del segundo capítulo de la exhortación sobre la realidad de las familias, que veíamos del numeral 31 al 49, el Papa nos decía que hay una situación actual de las familias y que esa situación actual de las familias nos llevaba a un cambio antropológico y cultural, ¿verdad? Habían unos cambios antropológicos y culturales. Y que esta situación actual de la familia, estos cambios antropológicos y culturales, tienen peligros y propuestas. Se presentan peligros y se presentan propuestas. Muy bien, entonces, Diácono Gilberto, vamos a ver cuáles son esos peligros desde esa situación actual, desde esos cambios antropológicos y culturales. Vamos a ver entonces cuáles son los peligros. Pues mire, hermana, se nos presenta el individualismo exacerbado. Ese es uno de los peligros. Otro peligro es entender a la familia como lugar de paso. Otro es la cultura de lo provisorio. Otro es afectividades narcisistas. El otro es sensación de abandono por el desinterés de las instituciones. Y por último, la explotación de la infancia. Esos son los peligros que ante la situación actual de las familias y ante los cambios antropológicos y culturales se nos presentan hoy día. Y esos peligros nos dan también unas propuestas. ¿Y qué nos dice el Papa en estas propuestas? Nos habla sobre las motivaciones para optar por el matrimonio, formar conciencias, mostrar caminos de felicidad, especial atención a migrantes, situaciones de pobreza, discapacidades, miembros ancianos y enfermos. Entonces, mira cómo entonces el Papa nos dice la necesidad de acompañamiento sin idealizaciones excesivas. ¿Y te acuerdas cuando hablábamos sobre esas idealizaciones abstractas y ¿verdad?, excesivas, pero abstractas, que no nos decían nada? Unas idealizaciones que a veces la sociedad, el mundo nos quiere presentar a cada uno de nosotros, pero sin ningún tipo de realismo. Que son falsas. Que son falsas, Que ¿verdad? son Entonces, falsas. una necesidad de acompañamiento. Pero hermana, exacto, y esa es la clave. Y esa es la clave vital. Claro, haciendo énfasis, ¿verdad?, a estos puntos del 31 al 49, que nos presenta la realidad de la familia, pero el acompañamiento. Y se vio desde el primer punto del 31. Bueno, yo comencé en el 36 y ahí empezamos, ¿verdad? Y le dimos duro al acompañamiento y al asesoramiento que deben de tener estos que van en vías a el matrimonio, ¿verdad?, a los jóvenes. Y en medio de estos desafíos y en medio de esta realidad de este segundo capítulo, en esta primera parte, nosotros nos tendríamos que preguntar como diócesis y las familias, ¿verdad?, en este contexto y en la etapa que nosotros estamos viviendo del acompañamiento, claro, ¿cómo entonces ante estos desafíos puede arder nuestro corazón para nosotros en esta realidad actual que estamos viviendo? ¿Cómo podemos responder en esta situación con una necesidad de un acompañamiento, pero que no tenga idealizaciones excesivas, sino que vaya a lo concreto, que vaya a lo esencial, que vaya directamente al corazón de la familia, que tomemos conciencia, ¿verdad?, de que ciertamente hay unos cambios antropológicos y culturales que pueden correr la familia unos peligros, pero que hay unas propuestas. Que hay unas propuestas y que esas propuestas se pueden analizar y podemos obtener una respuesta por medio de una pastoral, que es la pastoral de la familia, que lo estuvimos mencionando en estos días. Y esa pastoral de la familia es la que nos puede decir cómo podemos vivir y qué podemos hacer en cada uno, según estos peligros y en cada una de las propuestas. Por eso el Papa decía que las iglesias deben tener un especial cuidado para comprender, consolar e integrar
evitando imponerle una serie de normas como si fueran una roca. Entonces, y eso es la pastoral. Esa es la pastoral de la familia. De la familia. Un pastoreo, un acompañamiento, así Hermana, como... ¿qué responsabilidad tiene la diócesis? Tiene la parroquia. Y no solamente la diócesis y la parroquia, tenemos tú y tenemos claro, yo, como individuo, ¿verdad? como bautizado que eres. Como enviado que somos y como parte de una familia. También. Que somos todos y cada uno de nosotros. Así que viendo este resumen que el Papa nos hace de esta primera parte del segundo capítulo sobre la realidad de las familias, ¿verdad? Esta realidad y estos desafíos en esta situación actual, pues cómo entonces vamos a adentrarnos hoy a continuar con la realidad y los desafíos de la familia, pero en esta segunda parte del segundo capítulo. Y el Papa comienza este segundo capítulo y en esta segunda parte, valga la redundancia, ¿verdad?, con algunos desafíos. Vamos entonces a ver qué desafíos el Papa nos va a presentar en este caminar. Nos dirá el número 50. Las respuestas recibidas a las dos consultas efectuadas durante el camino sinodal mencionaron las más diversas situaciones que plantean nuevos desafíos, además de las ya además de la adicción a la televisión. Qué interesante, ¿verdad, hermana? Y si lo trae a la realidad, en este tiempo de algunos pandemia, desafíos. ya hay una problemática. Entonces vamos a añadirle la pandemia. Esta problemática, ¿a qué pasa? Un caos, por decirlo así. Por eso, la pandemia, si nosotros sabemos asumirla, nos está volviendo a retomar esa iglesia doméstica, ¿verdad? La familia como iglesia doméstica, entonces donde se da el amor, donde se da la oración, donde se da la comunión, donde se da el diálogo, donde se da el encontrarnos para sentarnos a la mesa a comer juntos, hermana, todo eso. Pudiera la pandemia, ¿verdad? No es una bendición que nos está dando Dios, pero pudiera la pandemia resolver este desafío que nos está presentando el Papa hoy. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Es un signo de interrogación. La pandemia nos está dando una oportunidad, claro, de encontrarnos como familia, dice, de retomar muchas activa cosas. Lo que es la iglesia doméstica, ¿verdad? Pero mira lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? Que muchos se han referido a la función educativa que se ve dificultada, ¿verdad? Claro, la pandemia sí nos ha provocado un poquito de problemas. Se está resolviendo, es cuestión de adaptarse, pero entre otras causas porque los padres llegan a su casa cansados y sin ganas de conversar, y en muchas familias ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos y crece una gran variedad de ofertas de distracción, además de la adicción a la televisión. Y eso es una realidad y un desafío. Por eso el Papa dice, ustedes como padres sinodales me dieron unas pautas, me dieron unas ideas, me dieron unos temas, pero mi preocupación me hace dar una mirada en ese contexto del mundo actual y quiero poner entonces de relieve también algo que yo he observado, que algo que yo también he mirado. Claro, entonces sí. El Papa dice, ve esta situación que no está tan lejos en aquel contexto como está ahora, claro, y que es una realidad y que aún en medio de la pandemia, si no hemos sabido aprovechar como familia este contexto, no se está dando, porque el padre sigue llegando cansado, sin ganas de conversar, donde muchas familias ya ni tienen el hábito de comer juntos, comen a distintas horas. La realidad
totalmente distintas, ¿verdad? Y crece una gran variedad de oferta de distracción, además de la adicción a la televisión. Y entonces esa adicción a la televisión ya se ha vuelto una adicción al celular, al celular, a la tablet, a la a computadora. la Son laptop. otros medios que ahora nos distraen y que no nos permiten entonces reunirnos en torno a la mesa, en torno a la comunidad familiar, en torno a la oración, en torno al rezo, en torno por ejemplo, cuando el padre habla sobre la misa, ¿verdad? Sentarnos como familia en la misa que se celebra en vivo, Claro. a vestirnos adecuados, bien, estar presentes, los gestos. responder ¿verdad? Seguir la misa en todos sus puntos. Entonces, esto nos afecta, por eso es que el Papa dice, esto dificulta la transmisión de la fe de padres a hijos. Otros indicaron que las familias suelen estar enfermas por una enorme ansiedad. Parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Queremos vivir el mañana sin primero vivir el hoy, porque el ayer ya pasó. Sí, pero es interesante, ¿verdad? Y aquí la preocupación, ¿verdad? Que puede ser una de ellas, es que llego a una casa que tiene una hipoteca. Llego a una casa que tiene 1 o 2 autos. Llego a una casa que tengo agua, que tengo luz, que tengo el cable, que tengo el internet. O sea, el factor económico, que eso es un foco de ansiedad gravísimo. Por eso llega el padre cansado, la educación, los problemas, las situaciones, el desgano, no quiero conversar. Y si en medio de todo eso, cada quien está como isla en ese hogar, en sus habitaciones, ¿cómo se va a fomentar esto? ¿Cómo podemos llegar a planificar todo esto? ¿Cómo podemos entonces buscar soluciones? Por eso el Papa dice, esto que es una cuestión cultural se agrava debido a un futuro profesional incierto, a la inseguridad económica o al temor por el porvenir de los hijos. Entonces, esto es un desafío, por eso el Papa va a mencionarnos ahora, a partir de este numeral 50 en adelante, en esta segunda parte de este segundo capítulo, algunos desafíos, ¿verdad?, sobre esta situación, y comienza entonces a hablarnos con una función educativa que dificultada por la ansiedad. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, Gilberto. Se nos acabó el tiempo y terminó una semana también. Nos preparamos para un fin de semana hermoso, ¿verdad? Vamos a celebrar al Señor durante este fin de semana. Así que allí nos encontraremos en la Santa Eucaristía, ¿verdad? Desde la catedral que tenemos en el estacionamiento. Allí nuestra catedral en el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica Recinto de Ponce. Allí están todos invitados. Pueden sábado a las 4 de la tarde. Sábado a las 4, el domingo a las 8 de la mañana, misa que preside Padre Obispo, y a las 5 de la tarde. ¿verdad? Y la oportunidad, en los domingos también a las 9 de la mañana en el salón parroquial. También tenemos ¿verdad?, los domingos, sí, a las 9 de la mañana en el salón parroquial. Aquí pues velamos, ¿verdad?, de que la población que llega allí, pues que sean pues, los más ancianitos, ¿verdad? Corrijo. Adulto mayor. Así que, y les recordamos que ya está saliendo por Católica Radio, ¿verdad?, la promoción del inicio de los niveles de formación que serán Dios mediante en noviembre, así que comuníquese al centro catequístico para allí darle más detalle, y estará sonando durante todo este tiempo para que si usted le interesa retomar los niveles de formación, aquellos que están y que han estado pendientes, mira, ¿cuándo comenzamos? Porque sabemos que es en septiembre, pero esta nueva realidad virtual, esta nueva situación que estamos viviendo, pues nos ha hecho retrasar un poquito, pero no vamos a dejar los niveles de formación. Así que pendiente a Católica Radio 88.9 y las redes sociales, porque estaremos entonces anunciando todo esto. Comuníquese al
centro catequístico con esta servidora o con Lorena. Así o sea que se activa los sí, niveles se de se formación. reinicia Así que nuevamente. llamen, matricúlense, aprovechen esa oportunidad de formación. Seguro que es bien sí. importante para nosotros, ¿verdad? Para los que estamos aquí y seguimos los caminos del Señor. Así que vamos entonces a pedirle y a darle gracias a la Sagrada Familia de Nazaret, al Papa Francisco por esta exhortación tan hermosa y a cada uno de las personas que nos sintonizan diariamente Así para es. escuchar el mensaje que sale no de nosotros mismos, sino de lo que el Espíritu nos invita a decir. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Buen fin de semana para todos y para todas. Feliz domingo, pásenla bien, disfrútenlo, cuídense, la mascarilla, distanciamiento social. Así que nos vemos el lunes, Dios mediante. Buen fin de semana y recibimos la bendición de nuestro diácono. Claro que sí, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes, buen fin de semana y hasta el lunes.